ser, siempre recuerden lo mismo que decimos para otras materias, cuando suban el trabajo, lo suben al espacio de entrega todos los integrantes con el apellido de los 3, pero tienen que subir los 3 integrantes, y no solamente uno. El objetivo, nosotros hemos dicho que en esta primera parte trabajaban el diseño desde una perspectiva desde la gestión, que puede ser tanto público como privada, pero fundamentalmente se ven algunas características, algunos rasgos vinculadas a la actividad desde la individualidad del ejercicio de la profesión, ¿sí? Del trabajo docente, del trabajo del diseñador, ¿sí? Entonces, como objetivo se propone realizar una aproximación a la comprensión de lo que es el rol, la inserción y la gestión del diseñador gráfico a través del análisis de un caso. En realidad, en algún caso sería de alguien que esté en ejercicio de la profesión o que tenga cierta trayectoria. ¿Por qué? Porque ustedes, yo por lo que leo en el foro, muchos de ustedes ya están trabajando, ¿no? La idea es que constituye una herramienta de aprendizaje, de alguien que tiene o más experiencia, algo de lo que ustedes quieran indagar para poder apropiarse, que puede ser, acá vamos. Yo acá la fecha de entrega puse el 31 del 3, o sea que tenemos la clase que viene, porque pueden hacer consultas, y sería un día antes del miércoles siguiente. Pero por ahí lo vamos viendo, en la clase que viene ustedes me contestan y podemos reevaluar la fecha. Tratemos de cumplirla, pero bueno, es algo que podemos revisar en función de ustedes encontraron a quién entrevistar, que de eso se trata la actividad. Primeramente, Gustavo, cuando presente va a dar algunos conceptos vinculados a la gestión, o sea que estoy como adelantándome, pero por eso habla que primeramente hay que leer la bibliografía propuesta, pero está vinculado a la gestión, al planeamiento estratégico, al armado de un plan de negocios, a cómo presupuestar, a la etapa de comercialización, y básicamente son los conceptos transversales que él va a presentar hoy en la clase. Entonces, lo que se propone como actividad después de leerla, después de esta clase, que no es mucha la bibliografía, es realizar una entrevista a un profesional del diseño gráfico, diseño visual, o estudiante avanzado. ¿Por qué agregamos esto? Porque otros años dice que les cuesta mucho conseguir a quién entrevistar, ¿sí? O sea, la propuesta inicial era a alguien que se haya recibido, ¿sí? De la carrera, que por lo menos ahí estoy poniendo de cuenta con experiencia laboral de 2 años. Pero eso lo ampliamos algunos de estos años porque les ha costado mucho, les ha costado mucho conseguir o han planteado que se dificultó esa etapa. La entrevista, esto es muy importante, tiene que ser semiestructurada, ¿sí? Es decir, yo abajo voy a poner 2 guías, 2 modelos que también están en la bibliografía, de que ustedes pueden tomarlos como guía de referencia para no elaborar una encuesta desde cero, pero la idea de que sea semiestructurada es que ustedes puedan repreguntar y pensar que cuando alguien está brindándoles información que es valiosa para el objetivo que ya leímos anteriormente, ustedes puedan repreguntar en función del interés o de la voluntad del otro de compartir información. Es decir, que no es estructurada. O sea, quienes hagan una entrevista por un formulario de Google y demás, no lo vamos a corregir, no está bien, esos trabajos no estarían bien, porque ya lo han hecho, ¿sí? Y no se cumplen los objetivos que queremos. Entonces tengan en cuenta que lo pueden hacer virtual o presencial o como ustedes quieran, pero tiene que ser semiestructurado, con lo cual implica una instancia sincrónica con el otro en el intercambio, ¿sí? Puede ser por teléfono y demás, pero lo que nosotros no ponemos en valor es que ustedes manden las preguntas a alguien y se las responda, ¿está bien? Que hasta capaz la pone la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, basada la guía donde el estudiante, entrevistador, que sean ustedes, o de 2 o 3, tienen la libertad de introducir preguntas que son flexibles y abiertas en función de esto que estoy diciendo, la información que le está entregando el entrevistado, que es el sujeto que ustedes quieren conocer como es su práctica profesional. ¿Sí? A través de las preguntas y las respuestas se busca información pertinente en relación a la situación del diseñador en el ámbito laboral, que es un poco lo que nosotros queremos empezar a indagar, donde se desenvuelve y así precisar conceptos u obtener mayor información sobre la realidad, gestión, inserción del rol y el rol del diseñador, ¿sí? Ahí pedimos transcribir la entrevista, ¿sí? Realizada. Eso por ahí es lo más laborioso porque se requiere una tarea. Pero bueno, muchas veces las editan un poco, las acomodan, pero el sentido de ese encuentro lo traducen y además hemos tenido instancias en las que comparten grupalmente lo que realizan, ¿sí? La experiencia. Entonces, por ahí no está textual en la entrevista, pero comparten, digamos, las sensaciones además de ese momento, ¿no? Que es parte de la actividad. Y el último punto, que les va a cerrar un poquito más y lo pueden consultar la clase que viene, es realizar un análisis donde se articule la información clave que se da en la entrevista teniendo en cuenta los conceptos
y los objetivos que se den cuenta, el objetivo que dijimos en el trabajo práctico y los conceptos que vamos a repasar en esta clase, ¿sí? Que son 2 textos de la unidad 1 que permiten integrarse y sacar una conclusión en relación a esa entrevista, pensándola transversalmente con estas ideas, estos conceptos que vamos a presentar ahora. Así que ahí menciona algunos que son los que presenté al principio: pensamiento estratégico, plan de negocio, gestión del diseño, proceso de diseño, comercialización, ¿sí? Es muy importante que, por lo menos cuando nosotros la miramos, o si existe la instancia en la que ustedes la presentan, que ubiquen de dónde está el entrevistado, el ámbito del trabajo, el nombre, la modalidad en la que la realizan. ¿Por qué? Porque muchas veces esto que les digo, ha sucedido que entrevistan por Meet o por alguna plataforma y son de otras localidades. Las experiencias son bastante diversas en función de la escala de la población en la que se mueven, ¿sí? Básicamente. Y después acá les dejamos 2 soportes, modelos de entrevistas que pueden, y que de hecho pueden combinar, integrar. No sé por qué acá me quedó. Epa, ¿no se ve? Se me fue todo. Ah, yo lo edité. Pero bueno, no es el archivo este que le subí, que le motiva a hacer diseñando, pero lo paso por arriba. Epa, acá se me fue. ¿Cuáles son los objetivos de realizar tu trabajo? Nos ayudan a apuntalarse sobre las preguntas. ¿Cuál destacaría? Esta es más abierta, ¿sí? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es, en qué, perdón, dónde estudiaste? Más, y después esta ya viene pensando cómo presupuestás, ¿sí? Ya da alguna especificidad. ¿Utilizás algún tarifario de referencia provincial, local? Ahí surgen bastantes ideas interesantes en relación a cómo cada uno estructura su trabajo, su tarea, cómo lo cobra. Por ahí el modelo 2 es un poco más específico, da más especificidad, ¿sí? Si trabajan de manera independiente, si trabajan para afuera, digamos, qué sé yo, tal, hay 2 experiencias específicamente de diseño acá, porque trabajan puntualmente para algunas plataformas. Entonces, esto les va a dar a ustedes un pantallazo sobre cómo orientar esta entrevista. Pero recuerden que es flexible, es abierta y semiestructurada, ¿sí? Cómo son las relaciones con los clientes. Les sugiero que miren sobre todo la segunda propuesta, que es un poco más, es un poco más completa. ¿Ustedes tienen alguna duda o consulta sobre esto? Igual la pueden hacer la clase que viene, lo pueden ver después de la clase, que Gustavo ya está conectado, entiendo, ¿no? ¿Está por acá Gustavo? Ahí está, lo vi, lo vi. Entonces, en función de eso, pueden realizar alguna consulta, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Sí, pero podemos hacer otro tipo de preguntas utilizando esas 2 guías que dejaste. Todas las que quieren. Eso es como tirar una propuesta que a ustedes les sirva para orientar. Pero cuando digo que es semiestructurada abierta, por ahí les habilitan la palabra en relación específicamente a una experiencia, a un trabajo puntual, y ustedes sigan por ahí, digamos, en tanto ustedes crean que es enriquecedor para los objetivos que se propone el trabajo, que es bastante simple, ¿sí? No tiene que recorrer todo eso. Es simplemente un instrumento para facilitar el relevamiento, el intercambio con el otro, ¿sí? Bien, Gustavo. Vemos el tele. No sé si está. A ver. Es que viste que por ahí no nos escucha. No soy yo, Sol. Yo estaba muteada hoy nomás. Se fue. No, acá está. Bueno, eso yo ya lo dejo habilitado. Pero, che, no lo encuentro ni siquiera en el chat. A ver. Ahí está. Está viniendo. Ya estamos. No sabemos dónde estás, en la facultad. No se te escucha. Estás muteado ahora. Ahí estoy. Perfecto. Sí, no, voy a ir a buscar agua, me había olvidado. Porque vine acá a Valle Fértil al final. Me Bueno, imaginé. buenísimo. Bueno, ahí vi que estuviste explicando el práctico de la entrevista. Bueno, buenas tardes. Tenemos 44 conectados, o sea, tenemos más convocatoria, digamos, de los inscriptos. No sé cómo lo logramos, pero No, es así. Te digo porque justo te mandé porque no pude matricular. Hay algunas chicas que están cursando condicionales y necesitamos matricularlas para que puedan seguir la cursada. Ahí te mandé un mail, yo no lo pude hacer desde mi... ya la matriculé a Luján y no sé si hay alguien más. Perfecto. Faltaba, perdón, faltaba Ailén Páez, que se pudo conectar, pero no puede acceder al campus. Ahora voy a Bueno, que puse buscar, el a ver. mail, igual. Y la matriculamos. Ailén Páez. Sí.
Sí, sí. Bueno. Hola, profes, ahí dejo mi mail en Sí, mensajes. para encontrarlo. Por ahí tu nombre no se repite, pero por ahí cuando pones el mail es exacto. Ujú. Ah, ¿lo dejaste acá en el aula? Decímelo, por favor. ¿El mail? Sí, Dale, Eileen. Ailen sí. P.G 24 @gmail.com. Perfecto. Ah, ahí está. Páez Ailén Jacqueline. Sí. Sí. Bueno. Anita, ¿y por qué entonces no estaba matriculada Ailén Son y... estudiantes condicionales. Se Ah, migra del guaraní al aula y ellas no están en el guaraní porque no están inscritas como regulares en la materia. Cuando logren la regularidad ya va a ser tarde para ver los materiales y entregar los trabajos. pero están en condición de lograrla, digamos, eso es. Sí, ya hicieron, por lo menos lo que nos contaron, sí. O sea, es algo administrativo, digamos. Tienen que rendir una materia en mayo. Si les va bien, pueden ser regulares. Deben materias de segundo. Al dar materias de segundo no pueden cursar cuarto, está de cuarto. Si rinden las de segundo, dejan de ser condicionales. Yo supongo que esta situación tiene que ver con los paros también. Capaz que les cayeron algunas mesas paro. En algunos casos es así, cayeron paros, entonces pasaron a condicionales para poder empezar a cursar, porque no pudieron rendir finales. Muchos chicos en otras carreras. Sí, también es solo una materia, así que también esa es la opción para poder cursarla. Que deban una sola, está bien. Bueno, toda la pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla para el tema de la presentación. Y ahora comienzo a charlar. Bien. Bueno. Bueno, ahora sí, después de lo del práctico y matricular y etcétera, retomamos lo que estábamos charlando la semana pasada sobre el diseño y un poco este concepto que dijimos. Hablamos de 2 o 3 cositas que considerábamos importantes, que decíamos que el diseño es ¿qué es lo que hablamos en la clase pasada? ¿Qué es el diseño? Sobre el final de la clase hablamos mucho. Eh, Seguro que tengo anotado, puse el diseño es comunicación y la comunicación es para modificar conductas, construir el mundo. Y también esto que decíamos de que estaba detrás de todo el diseño, que era como eh, creador de casi todo. Y también que creaba valor. Genial. Esos eran los 2 conceptos centrales de lo que vimos en la clase pasada. Se ve que exageramos un poquito en algún momento porque dijimos ya crear todo es mucho, ya está a nivel Dios, digamos. Pero sí dijimos, y es cierto, que el diseño es comunicación, y esto que se acordaba solo, que anotó, qué sé yo, del tema del valor, digamos. Esto yo siempre voy a estar volviendo sobre estos conceptos, que son los ejes un poco centrales, no de la materia, pero sí de esta primera parte de la materia, que es gestión del diseño. Es decir, tenemos que tomar conciencia del valor del diseño para poder gestionar, para poder trabajar en diseño. Decimos, bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, esto sirve para comunicar. ¿Y qué más hace cuando comunica? Bueno, cuando comunica nos ayuda a crear valor y etcétera, y después nos vamos a ir metiendo en cómo. Pero antes de avanzar sobre esto, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que son los antecedentes de esto, de dónde viene esto y algunos conceptos sobre comunicación que recogemos nosotros de una tesis
de maestría de Celedón, que nos pareció interesante, que tiene algunos conceptitos que a lo mejor alguna de estas cosas quizás hayan visto en comunicación o quizás no, digamos, pero vamos a repasar algunas de estas cuestiones. ¿Escucharon hablar de Roland Barthes alguna vez? Sí. Sí. ¿Qué, cómo y cuándo varían de acuerdo a la cultura o subcultura de la que se forma parte? Las palabras funcionan debido al lugar que ocupan dentro de la estructura del lenguaje. Barthes observa que el funcionamiento del lenguaje se debe a una estructura y la misma puede funcionar cuando se vive en una sociedad y no en un estado natural. Esto vamos a descomplicar un poco este lenguaje. Roland Barthes, como Saussure, que vamos a ver acá, o otros que vamos a ver, son estudiosos, son semiólogos, digamos, son gente que estudia la relación de los signos con los objetos. ¿Alguien sabe lo que son los signos o qué puede ser cuando decimos signo y objeto? ¿A qué nos referimos? Un signo es algo que representa otra cosa, digamos, como suponete el signo de suma representa el Es hecho de como un código. Bien. Veníamos bien, Dana. A lo mejor te trabaste un poquito porque elegiste el signo de suma, pero está genial. Representa una operación matemática. Te ayudo ahí con eso. ¿Sí? ¿Y qué sería que es como un código? Que, o sea, es el código como que representa a un objeto y que tenés que saber el código para poder comprenderlo. Perfecto, está bueno lo que estás diciendo. Lo que dijo Dana está muy bien. Es una representación. Puede ser un signo matemático, una palabra, una marca. Puede representar a un determinado objeto. Es decir, que en la comunicación vamos a tener todo el tiempo presente esto de los signos, digamos. Depende de la cultura también, dice Pedro, y ahí se mete en la polisemia, digamos, en los múltiples sentidos que puede tener un mismo signo para diferentes destinatarios. Es decir, está bien. En principio nos vamos poniendo de acuerdo en estas cuestiones. De manera que cuando estudiamos comunicación, es decir, cuando estudiamos diseño, nos interesa un poco esto porque nos interesa un poco lo que Camila llama código. El código va a ser, no es la única manera de relacionarse que tiene un signo con el objeto que representa. Es una manera, la existencia de un código. Voy a un ejemplo. Cuando yo me acerco, yo veo una imagen de una persona, un dibujito que representa a una persona. ¿Necesito un código para leerlo? Por lo general, no. ¿Cómo, Mateo? Que por lo general un signo que representa a una persona, por ejemplo, un dibujito de palitos, uno entiende que se refiere a una persona, pero quizás si es como un signo más complejo, por ejemplo, una señal de tránsito, ahí el color o la forma de la señal puede también agregarle significados que capaz ahí necesitan un conocimiento del tema más complejo. Exacto, hay algunos que puedo resolver más intuitivamente, en los cuales la relación, no me quiero meter en semiótica, solo quiero explicar el concepto. La relación puede ser icónica, es decir, hay una relación de representación visual directa y entonces encuentro el dibujito de la persona, me representa a una persona, con una fotografía que me representa un lugar, pero no es el lugar, ¿sí? Y en otros casos necesito un código, es decir, no hay una universalidad en esto, lo que hay algunas reglas generales, es decir, hay algunas cosas que necesitan código y otras que no. El dibujito de la persona o el caballito o el perrito no necesita código, la señal de tránsito puedo inferir que se trata de una escuela porque veo un niño con una valijita ahí que va caminando, que quedó de la época en que los chicos usaban valija, pero necesito un poco más de información para construir o para poder reconstruir en mi cabeza el código
y saber que además tengo que bajar la velocidad porque hay una escuela y entonces corro el riesgo o corren riesgo los niños de ser chocados por un auto, etc. Entonces, alguna comunicación requiere de más código y otra de menos. Pero lo que nos interesa aquí es entender que hay un campo de estudio de los códigos. Ustedes se dedican, al dedicarse a la comunicación, es decir, al dedicarse al diseño, es decir, a la comunicación, porque el diseño, dijimos, es comunicación, de alguna manera están involucrados en esto que es estudiar la relación entre los signos y los objetos. Estamos metidos en este campo de manera inevitable. ¿Por qué nos va a interesar la relación entre los signos y los objetos? Sí, es que nos va a interesar, pero yo supongo que nos interesa, que a ustedes les interesa esto, la relación entre los signos y los objetos. ¿Por qué les interesaría? Para que se comprenda la intención de la comunicación que queremos dar. Sí, te ahorro unas palabras para que se comprenda esa comunicación, para que se comprenda y que pase qué finalmente, que dijimos al comienzo de la clase, lo charlábamos la clase pasada y lo recuperamos al comienzo de esta, que pase qué con esa comunicación. Que provoque una acción. Que provoque una acción. Entonces me interesa la relación entre un signo y el objeto que representa, que no es meramente un objeto, porque no es que, no se trata solo de lo simple, de lo cuadrado, digamos, de decir el dibujito de la pelota de fútbol. Bueno, la comunicación es algo un poco más complejo que eso. Cuando yo amontono un montón de hormiguitas a las que las llamamos letras adentro de un objeto material, que es un libro, y ese libro contiene una visión del mundo, bueno, todo esto tiene una complejidad, ya no es solo, digamos, la relación de un signo y su objeto, sino la comunicación en un sentido más amplio. Pero yendo al punto que nos interesa la comunicación y sus códigos, nos interesa entender esas relaciones. ¿Qué dice Barthes? ¿Qué dice Roland Barthes? Dice que todo esto varía de acuerdo a la cultura, como bien también lo rescataba de un compañero, a la que forma parte, es decir, que estas palabras y esta comunicación funcionan porque ocupan un lugar en una estructura de un lenguaje previo, que ya existe, ¿sí? Esa estructura puede funcionar cuando se vive en una sociedad y no es un estado natural, es decir, que hay una construcción de esto. Saussure, ambos franceses, dice: la lengua y el habla son necesarias en la comunicación, porque la lengua es producto e instrumento del habla. En la vida del diseñador gráfico y de las sociedades existe el lenguaje. El significante es la imagen acústica, la cadena de sonidos, y el significado es la imagen conceptual, es el concepto o la idea que atribuimos a una cosa. Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy sencillito, el significante mesa, ¿sí?, me va a evocar un significado, es decir, una idea de un objeto material que es la mesa. Y a la vez, para que eso pase, tengo que tener un código. ¿Cuál es el código que necesito para que la palabra mesa me evoque el objeto mesa? ¿Qué código tengo que tener? Saber hablar español. Saber hablar español. El código va a ser el español, porque si yo solo sé inglés, la palabra mesa no me va a representar nada, digamos, me va a sonar a nombre propio, ¿sí? El diseñador, vamos a hablar de Jorge Frascara, que es un teórico del diseño argentino, tiene la necesidad de mantener la atención constante en 5 categorías dentro de su trabajo como profesional: la comunicación, la forma, la economía, la tecnología y la logística. ¿Habían visto este autor, habían visto este concepto alguna vez? Parece que no, creo que no. Digamos, que por supuesto es diseñador también y teórico del diseño, trata de organizar un poco el trabajo del diseño, englobando dentro de cuáles categorías, digamos, a qué cosas le tengo que prestar atención.
Y el tipo nos enfoca primero en la comunicación, porque la comunicación es lo que hablábamos recién, digamos, es el manejo de este código para poder construir, para poder trabajar sobre esta necesidad que tenemos de que produzca, de que modifique algo. ¿Estamos de acuerdo en eso o el diseño puede ser una cosa? ¿Estamos de acuerdo en esta idea, digamos, o el diseño puede ser una simple cosa estética? Es decir, ¿siempre tiene que modificar una conducta o no es necesario, digamos? Puedo diseñar para una marca, para un producto, etcétera, y no esperar o pretender ningún cambio de conducta. ¿Cuál de las dos posiciones les parece más pertinente para pensar diseño? Y La de la la primera, conducta. sí o sí. Yo Cambiar la creo conducta. que el de Porque la es medio conducta, porque si no sería un arte, ponele. Inclusive Bien, el No, y arte aparte cambia la es conducta. inherente. Es Claro. inherente que la va a cambiar. Por más de que se tenga que o no, va a ser así. Mayra dijo algo que de inmediato Pedro inició una discusión y yo también la podría haber iniciado. En lugar, no la iniciaría yo, digamos, pero creo que un artista te la pelearía un poco la posición, Mayra. Te diría, mirá, yo hago arte con el fin de cambiar el mundo. No me pongo a pintar un cuadro pensando solo en un objeto decorativo y otro por allá artista te diría, yo sí, yo hago un objeto decorativo, yo no quiero cambiar ningún mundo, pero te diría, sí quiero cambiar una cuestión de ánimo, digamos, una persona que mira un cuadro que pinto yo, quiero que, digamos, que tenga un efecto sensorial, que sienta algo, ¿sí? Y Constanza de vuelta ya había ido para el lado de, sí, tenemos, esto cambia, esto modifica, digamos, esto produce un efecto que, perdóname, reconstruí la frase, Constanza, que me olvidé lo que dijiste. Y que es inherente. Porque usted había dicho tiene que modificarla. Y no sé si tiene que, de que la modifica, la modifica. Y yo te contesto con una pregunta. ¿Es inherente o nos gustaría que lo sea? Y sería lo ideal. El, Claro, ideal- entonces el tema es que hay mucho diseño que pasa desapercibido. ahí está el punto, y quizá por eso que están planteando, que rápidamente, Constanza, te das cuenta de que jugando con las palabras no es lo mismo decir que es inherente a decir que sería interesante o sería bueno que sea inherente, es decir, que todo diseño que hagamos modifique. Ahí voy a coincidir con vos. Si me decís es inherente, ahí vamos a discutir, pero si me decís, mirá, yo creo que sería bueno que así sea, entonces coincidimos, porque es una comunicación, vamos a llamarle intencionada. Es una comunicación intencionada. Entonces hablamos un poquito de comunicación. Si yo me junto en la esquina a charlar con mis amigos y no sé qué del partido de fútbol, esa comunicación no es intencionada, pero el diseño es una comunicación intencionada. Quiere modificar algo. Siempre lo logra, Pedro se adelanta y dice, no siempre lo logra, hay diseño que pasa desapercibido. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Queremos producir diseño que pasa desapercibido o queremos producir diseño que produce un efecto de cambio de conducta? La Y segunda. lo segundo. Queremos producir un diseño que cambie algo. Entonces empezamos a estar de acuerdo en algunas cuestiones. Y entonces volvemos a este gaucho que dice Frascara, entonces le vamos a dar atención constante a 5 categorías: comunicación, forma, economía, tecnología y logística. La comunicación es el área que le da la razón de ser al diseño gráfico, representa el origen y el objetivo del trabajo. Después vamos a volver sobre este concepto. Forma por una cuestión estética, economía porque cuanto menos recursos yo use, digamos, visual, estético, etcétera, es probable que más efectividad tenga. Tecnología porque tengo que ver a dónde voy a aplicar las cosas. Y por último, logística, cómo voy a hacer para que lo que yo estoy produciendo finalmente llegue a donde tiene que llegar. En el siglo XIX nos remontamos un poquito a los orígenes de esto, porque el diseño, supongo que, bueno, conmigo estudiaron historia en primer año, digamos, historia del mundo, historia de lo visual, pero recién creo que en la historia 3,
es que ven un poco de los inicios de esto, con las corrientes artísticas y tal. El dibujante educado como artista y el impresor como artesano, ambos en las mismas escuelas de artes y oficios, el impresor veía arte en sus composiciones impresas y el dibujante vio la tipografía como elemento secundario. Prestaba atención a los aspectos ornamentales e ilustrativos en el campo del diseño. Nos estamos remontando al siglo XIX. Cuando vamos para atrás en el tiempo, fíjense que dónde le ponemos el foco. ¿A dónde dirían ustedes que comenzó el diseño, con todo lo que estudiaron de historia hasta acá y lo que llevan de carrera, que ya están en cuarto año? ¿A dónde les parece a ustedes que comenzó todo esto? Yo creo que se lo empezó a tomar como una disciplina como tal cuando llegó todo lo de la revolución industrial. Y en general, cuando quizás yendo un poco más a lo actual, entre comillas, sería a principios del siglo XX cuando estaba todo comenzando lo del diseño industrial y de ahí partió eso. Pero obviamente en su momento cuando lo vimos en Historia 1 son siglos y siglos hacia atrás, pero bueno, es más nebuloso quizá eso, porque también depende de quién te lo diga, puede decirte que eso no era diseño, que era arte, o que eran artesanos. Es difícil para mí buscar un punto. También el otro día en una clase estábamos viendo todo el tema de cuando empezaron las primeras representaciones así del mundo real, con todos los dibujos de antes, que era medio un tipo de diseño de información también, cómo se representaban las figuras humanas, y que eso era un signo también y que era reconocido, como que arrancó desde ahí, pero si no era como algo, una disciplina. Sí, o sea, si tomamos el diseño como, como una forma de comunicar, que en las bases es eso también, yo creo que el primer ápice de diseño como tal del ser humano es la escritura cuneiforme, de hace 3200 antes de Cristo. Claro, Claro, sí, eso es lo que primero habíamos como visto en principio de historia. Claro. claro, primero como que se pudo, no me acuerdo cómo era el proceso de abstracción, creo que era para crear la imagen y después comenzó como a hacer todo lo que es el abecedario, tipo la escritura cuneiforme. Está buenísimo, se acuerdan un montón de cosas de Historia 1. Veo que les marcó más Historia 1 que las otras dos, se acuerdan mucho. Además me parece que por cómo está, pues yo la di en su momento Historia 3 y con esto de las corrientes de arte y todo, me veo que se desvía un poco para otro lado y después recién volvemos al diseño. Entonces, hablamos más quizá en Historia 1 de esto, pero veo que se acuerdan un montón de cosas. Alguna un poco confusa, no importa, porque el objetivo de la materia de aquella materia es sentar un poco de base, digamos, no es que retengan de memoria todo esto, no saltamos, digamos, de la escritura cuneiforme al abecedario, pero la idea en general está bien, que es decir, bueno, esto lo podemos pensar, que lo dijeron, lo podemos pensar o allá lejos en el tiempo, en la pintura rupestre, depende cómo lo miremos, o podemos pensar diseño como su función práctica cuando ya revolución industrial de por medio, industrialización y la necesidad de comunicar, digamos, un excedente de oferta, entonces empiezan a aparecer elementos publicitarios y tal. Cualquiera de las dos respuestas está bien, no hay una. Vamos a encontrar autores que van a decir una cosa y otros que van a decir otra. A nosotros nos interesa identificar los antecedentes y entender cómo funciona, básicamente porque nosotros, si ustedes dijeran, miren, yo voy a comprar un auto y lo único que quiero es saber manejar. ¿Necesitas saber cómo funciona el motor? Nada, no necesitas. Con saber cómo arranca el auto y poner los cambios, qué sé yo, hasta puede ser que compre un automático, suficiente, no hace falta más. Ahora, si vos te vas a dedicar a fabricar autos o vas a ser mecánico, digamos, entonces estamos en otra situación. Entonces sí necesitas saber cómo funciona el motor, ¿sí? Por lo tanto,
en este caso, ustedes como diseñadores necesitan tener una idea de cómo funciona el motor, digamos, de cómo es la cosa, ¿sí? Y entonces empezamos a analizar y a meternos adentro del lenguaje, y nos empezamos a meter en la comunicación y decimos, che, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos que funcione? Porque eso ahora, y nos empezamos a poner de acuerdo ahora, creo que muchos quizás lo intuían o lo podían pensar, pero acá lo vamos a poner como un acuerdo, digamos, la materia de gestión profesional del diseño. El diseño es funcional, tiene que producir un efecto, queremos que produzca un efecto. Nuestro ideal de diseño es un diseño que impacta, que modifica conducta. Si antes no compraba, que ahora compre. Si antes no respetaba el medio ambiente, que ahora respete. Si antes no frenaba en la escuela, que ahora frene. Queremos un cambio de conducta, ¿sí? Necesito tener un código, es lo que estoy estudiando, estudio 20, 30 materias para conocer ese código. Y entonces me voy metiendo y puntualizo que esto viene, ¿sí?, de ese dibujante como artista, de ese impresor como artesano, en una época en que, y en esto sí vamos a estar de acuerdo, no se llamaba diseño, se llamaban de otra forma, se fue armando con estas otras, digamos, con estas otras cuestiones. Pero sí existían prácticas relacionadas con darle importancia a esta cuestión estética, pero que trasciende lo estético y se convierte en la comunicación misma, digamos. Nosotros creemos en eso y por eso estamos metidos en este ambiente, en esta carrera, digamos, en la cuestión del diseño, ¿sí? El diseñador gráfico tuvo presencia en el mensaje a partir del siglo XX, como decimos, cuando ya identificamos una práctica a la que podemos llamar diseño, con enfoques relacionados en la moda, estilos artísticos, y se piensa así su funcionalidad en el diseño. Schichold, del cual creo que escucharon hablar en la materia de tipografía, ¿se acuerdan de Schichold? Sí, profe. Es el primer diseñador gráfico que enfrentó el problema de organización tipográfica como un problema funcional de la organización visual del mensaje. La estética lo puso al servicio de la comunicación. Fíjense como una cuestión alegórica, digamos, esa página donde está la fotito de Schichold y vemos esa tipografía grande, ¿qué nos comunica? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué inclinado ahí a 30 grados o algo más? ¿Y por qué ese tamaño de tipografía? ¿Cuál es la idea de una página donde la foto es, qué sé yo, la cuarta o quinta parte de la imagen y el texto está así de grande? ¿Qué nos comunica eso? ¿Qué ven ustedes ahí? De lo que se va a tratar no sé si es un libro, pero se va a tratar de tipografía. O sea, Pero quiero eso- mostrar mayormente lo que se va a tratar y dejar de lado de la imagen, por ejemplo. Ahora yo para eso que vos estás diciendo, necesito torcer la tipografía, ponerla calada en blanco sobre rojo, poner Eh, esa ahí. ¿Necesito hacer todo eso? Profe, aparte de lo que él quiere decir, también es como que adhiere a un movimiento específico. No es cualquier estilo el que está usando, sino un estilo específico con el que se identifica. Y que también al mismo tiempo le da como un marco referencial del momento en el que se hizo el diseño. Y de manera más genérica, ¿no nos está diciendo eso? La tipografía es algo importante, el diseño es algo importante. ¿No es como un juego eso? ¿No es algo lúdico, torcer, romper? ¿No hay un jueguito en agarrar esas líneas como si fueran hilos? ¿Ustedes ven lo mismo que estoy viendo yo? Más chiquito, pero sí.
Ahí veo la línea. Sí, profe, capaz está pensando, como dijo usted, que esta idea de rotar la tipografía, usarla de forma como más, jugar con las formas de las letras, superponerlas, también habla de justamente, como dice el título, una nueva tipografía que rompe con las ideas de la tipografía plana en caja, que es la palabra, y que la forma en que se usa el texto y la distribución, los colores, también puede aportar significado a lo que está escrito. Claro, es una potencia, es una potencia que tiene el diseño y es una potencia del tema de la tipografía, que me parece que está comunicando algo como decir, esto es importante, esto es revolucionario, esto cambia las cosas. Es algo más que un título, digamos, es algo en sí mismo, es comunicación en sí mismo, esa manera de presentar. Frascara dice que diseñar es una actividad abstracta que tiene que ver con programar, proyectar, coordinar factores, materiales y humanos. Trata de transformar lo invisible a visible, incluyendo juicios de valor, aplicando y adquiriendo conocimiento y toma de decisiones. El diseño gráfico se divide en dos palabras: diseño y gráfico. La primera implica programar, proyectar, coordinar, seleccionar, organizar, con el fin de producir comunicaciones visuales. Es decir, que diseñar no es dibujar, sino que es el concepto explicado. Y gráfico relacionado con la producción de objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos. Ustedes vieron que en el medio la carrera cambió, esta carrera que empezó siendo en su momento diseño gráfico, cambió su nombre por el de diseño visual. Ustedes deben saber por qué se produjo ese cambio, ¿no? ¿Saben por qué? Por lo que tengo entendido es porque la idea de diseño gráfico habla más del diseño impreso en carteles y soportes estáticos, y el diseño visual también incluye el diseño en movimiento para las nuevas tecnologías. Exacto, es decir, el diseño visual incluye la pantalla, digamos. Entonces, entran en este mundo donde nosotros nos seguimos moviendo dentro de lo que era lo gráfico, pero ahora tiene movimiento, ahora tiene, digamos, hacemos pie en otro terreno, entonces cambiamos de nombre. Y entonces Frascara, que venía de la época del diseño gráfico, nos aclara alguna cosita de la que ustedes quizás ya conozcan y ya deben haber visto en la carrera, no es la primera vez con la que se lo encuentran, pero cuando yo empiezo a preguntar cosas, me encuentro con que hay, digamos, lagunas o cosas que cuestan, que hay que reconstruir, y bueno, para eso estamos, digamos, nuestro trabajo es reconstruir eso, y nuestro objetivo es que ustedes se vayan de la materia con algunas convicciones seguras, digamos, acerca de la creación de valor y del trabajo del diseño y de cómo ir con esto afuera a vender diseño, a diseñar, a trabajar de esto, con una claridad de qué es lo que suma y qué es lo que aporta, entendiendo bien de dónde viene, de qué se trata, cómo fue avanzando. Igual no nos vamos a detener tanto en la historia, hacemos un pequeño repaso y avanzamos sobre esto. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es, dice Frascara, pensando en el diseño? Dice, el diseñador es quien debe estar formado con una actitud pensante y reflexiva. Eso diferencia a un diseñador profesional, su enseñanza en aprendizaje, debe tener un pensamiento crítico, es esencial. La autocrítica como capacidad de autoevaluación es uno de los aspectos más difíciles de tener y desarrollar, pero son características que lo definen. Y yo les diría una cosa de mi experiencia de trabajar con diseño, que además hay un gran enemigo del pensamiento crítico, que es la rutina. Cuando nos metemos en la gráfica, cuando nos metemos en la cartelería, nos metemos en la diaria de lo gráfico, el enemigo, entre comillas, digamos, es que el cliente quiere la cosita fácil, sencilla. Y entonces como una lucha, y entonces esta autocrítica de la que habla Frascara, tenemos que ejercitarla de manera automática. De alguna manera voy a decir una maldad acerca del mundo del diseño.
no nos pagan para pensar, digamos, nos pagan para hacer lo que ellos quieren, pero nosotros tenemos que defender la posición. Aclaré antes que iba a decir una maldad, ¿no? Y que no es, esto no es 100% así, digamos, no es que todo el mundo funciona de esta manera. Hay quien paga ese valor agregado. Pero nuestro trabajo es estar muy convencidos y muy seguros de esto. ¿De qué tenemos que estar convencidos? Que lo dijo Sol hace un rato. De que lo nuestro, ¿qué efecto produce? ¿Qué es lo que hace? Lo dijiste al comienzo de la clase. A ver Agrega valor. Agrega valor. De que algo que antes era, lo ideal sería encontrar un equilibrio, dice Pedro. Sí, claro que tiene razón. Por supuesto, encontrar un equilibrio. Es muy buena acotación. Podríamos hacerlo extensivo a la vida. En la vida es lo ideal encontrar un equilibrio, pero en el diseño el riesgo de no encontrarlo es muy grande, porque cuanto más nos acercamos a la rutina de trabajo, más nos alejamos de esto que nos reclama Frascara, digamos. Entonces tenemos que ejercitarlo. Pero además en el proceso de ejercitarlo, es el proceso en el cual agrega valor. Fíjense que acá, una diapositiva atrás, Frascara mismo decía, lo que diferencia a un diseñador profesional, su enseñanza y aprendizaje. Es decir, no cualquiera es un diseñador profesional, tiene una diferencia que es pensamiento crítico, ¿sí? Y otras diferencias también de formación. Es importante que el diseñador o diseñadora se eduquen en la comprensión del lenguaje, la percepción de la conducta humana y social, se sienta cómodo en todas las ramas de las ciencias sociales, aprenda a incorporar el conocimiento de factores humanos y de información del cliente en el proceso de diseño, determine si tiene razón alguna apoyar un proyecto no solo por razón económica, sino por el impacto en la sociedad y la cultura. Creo que exactamente lo que dijo hace un minutito el compañero acerca del Pedro sobre el equilibrio, digamos, lo está un poco más adornado y mejor redactado, si queremos, lo dice de Frascara. Educarnos en la comprensión del lenguaje, la percepción de la conducta humana, es decir, la mirada amplia, que miremos cómo nuestro trabajo de diseño cambia el mundo, no solo en términos de que alguien compre algo, sino también de lo que comunica, de lo que produce, ¿sí? Y cómo todas esas cosas influyen en el proceso del diseño, en esta relación con el cliente, y finalmente en el impacto social y cultural de lo que nosotros estamos haciendo. Suena un poco ambicioso esto que estamos diciendo, como decir, che, pero a mí me vinieron de Almacén Pepe a pedir que le haga el afiche A3, ¿viste? Claro, está bien, pero en cada intervención es donde yo voy a volcar mi mirada, mi perspectiva, y esa perspectiva se va a poner en tensión. Voy a discutir, entre comillas, digamos, con mis propias ideas, con la de los clientes, con la demanda, contra el apuro del trabajo, con el más de lo mismo, porque mucho del mundo de relación con el cliente está regido por cosas que el cliente ve afuera y valora, y nosotros lo que queremos es, como decimos, producir otro valor que tiene que ver con nuestra formación. Bien, toda esa atención, y me gustó esto que dice Pedro, lo razonable es que caiga en el territorio del equilibrio, donde esa fuerza se equilibre, es decir, la creatividad, mi necesidad de producir un cambio, mi convicción de que estoy creando valor, todo eso tensionado va a dar como resultado un buen trabajo de diseño y finalmente, y hay que decirlo, también la práctica. No se puede hacer no solo del diseño, de ningún tipo de trabajo sin ejercitar, sin práctica y sin mundo real, digamos. Tampoco vamos a hacer acá en la clase de la universidad la solución y la comprensión cabal total de todo, digamos. Necesitamos la práctica. Sigo con lo que nos decía de importante de Frascara, se conecte con todos los aspectos específicos y generales que surgen de los contenidos,
responda a las expectativas del cliente, procese su idea con la tecnología con costos adecuados, se concientice en cuanto a la responsabilidad entre el diseño y quien lo ve, cumpla un rol social frente a la sociedad y la cultura. Le voy a decir algo que a lo mejor a ustedes para que entendamos. ¿A ustedes no les pasa, ahora que son unos jóvenes, digamos, involucrados en esto del diseño, que viajan a una ciudad, a cualquier ciudad, y ustedes andan por Roca, por ejemplo, los que son de Roca, y ven que toda la estética, es decir, la comunicación visual que nos circunda, lo que nos rodea, digamos, tiene una cierta impronta, una cierta característica, digamos, pero por ahí van a otra ciudad y se encuentran como con otra cosa. ¿Les pasa esto que estoy diciendo o no les pasa? Como una cuestión genérica, como que van a otro lado y hay una estética diferente, hay un algo diferente, hay una calidad diferente en la cartelería o algo que les llama la atención. Para bien o para mal, pueden tener una mirada crítica y decir, no, qué desastre, acá no hay ningún diseñador en esta ciudad, o pueden decir, che, la verdad que esto está mucho mejor que el lugar a donde yo vivo. Digo, sin una valoración, pero ¿perciben esas diferencias? ¿Les pasa que tienen este registro? Sí, en Roca de hecho se nota mucho el tema del color correspondiente al municipio. Y si nos vamos a Caballito en Buenos Aires, decimos, bueno, sí estamos en Caballito por el tema de los colores también. Como que vas a otro lado y ves otra cosa. ¿El resto les pasa también esto? ¿Están con la mirada atenta ahí? A mí me pasa, por ejemplo, cuando vuelvo al pueblo, que veo las paredes pintadas a mano, los kioscos que... O sea, no hay cartelería, digamos, porque no hay quien las haga, entonces es todo pintado a mano, y cuando vuelvo a la ciudad me choco como con la pantalla. ¿Cuál es ese pueblo? Cacobazi. Cacobazi, claro, no hay nadie que haga eso, entiendo. Y entonces, vuelvo al concepto que les estaba diciendo. Fíjense que en la intervención hay un rol social. Nosotros al hacer la cartelería, lo que sea, estamos haciendo la ciudad. ¿Se entiende lo que digo? Es como el arquitecto, digamos, que hace un edificio, responde a la necesidad de un cliente, pero también está haciendo el paisaje. ¿Sí? O el municipio cuando dice acá vamos a poner pasto y acá no. Acá vamos a hacer no sé qué del canal y acá no. Acá vamos a poner cierto tipo de luminaria y acá no, digamos. Y la decisión que toma la municipalidad, que toma alguien que diseña, el arquitecto, lo que sea, construye un mundo, prefigura un mundo. Cuando ustedes se ponen a mirar en internet diferentes lugares del mundo, se encuentran con diferentes conceptos de creación humana, de espejo donde la gente se mira en términos de producción estética, digamos. Y eso se materializa. Como alguien mencionó acá, una cosa es una ciudad que tiene una pantalla y otra una ciudad que no tiene una pantalla en la calle. Como nos acostumbramos a esto y nos construye, pero a la vez dentro de la pantalla también hay diseño. Es decir, que no es solo la existencia de la pantalla, sino lo que la pantalla nos va mostrando. Algo sobre el trabajo y las funciones del diseño, el ordenamiento de secuencias comunicacionales, la facilitación de la lectura, el escalonamiento de la complejidad de la información, que vaya de lo más simple a lo complejo, la eficacia en los sistemas de orientación, que yo pueda llegar, digamos, a una dirección mirando carteles, la jerarquización de los componentes de un mensaje, la claridad en representación, los aspectos humanos, económicos, sociales, tecnológicos, estéticos y comunicacionales de todo trabajo. Acá hay otro autor, señor, digamos, contemporáneo, Jorge Piazza, que suele hablar de diseño, el diseño como negocio, se llaman algunas charlas que él da, y habla de la gestión relacionada con los clientes, con el tiempo de gestión, el tiempo operativo y el tiempo de seguimiento. Creo que es muy interesante lo que plantea en general porque el mundo del diseño me parece que adolece un poco. No sé si hay una materia
a donde ustedes vean específicamente esto de lo que estoy hablando ahora? ¿Lo ven en algún lado más? De cómo trabajar, es decir, ¿alguien más les habla de cómo trabajar con un cliente, de los tiempos, etcétera, o es la primera vez que hablamos del tema? Principalmente en gestión de proyectos se habla de cómo trabajar con un cliente. Bien, tienen algo relacionado con eso, perfecto. Qué bueno que está orientado, digamos, qué bueno que está orientado específico a cuestiones de diseño, porque es lo que ustedes necesitan. Buenísimo. Sí, sí, que además es una materia del área nuestra, digamos, como de esta es gestión profesional, otra es gestión de proyectos, está marketing, eso está bien, ¿sí? Este autor, que lo recomiendo, después vamos a ver alguna cosita de él, dice: la gestión interna es la urgente, referida al funcionamiento mismo del estudio, donde está el tiempo estratégico. Al definir los roles en un estudio de diseño, se trazan estrategias, se tiene un tiempo asignado y respetado, y no debería verse alterado por ningún ritmo laboral. Es necesario estar bien para vender el servicio sin un desgaste laboral, sin caer en la reactividad. Y yo además les agrego de mi experiencia, de lo que yo veo, digamos, que para hacer trabajos creativos es necesario trabajar cómodo. No se puede hacer trabajo creativo en la incomodidad. No se puede hacer un trabajo creativo que no esté remunerado mínimamente de manera satisfactoria. Es decir, yo puedo comenzar haciendo, en el comienzo de mi carrera, digamos, trabajo creativo ad honorem para aprender digamos, o bajo una relación económica desfavorable, pero no puedo sostenerlo en el tiempo. Y además el trabajo creativo requiere de una especie de paz mental, digamos. Si yo estoy todo el tiempo pensando en la plata, no puedo enfocarme en lo que requiere como de un cierto vuelo. ¿Se entiende lo que digo? Es un trabajo que requiere de alguna comodidad, digamos. No me refiero a que uno cobre caro, entre comillas, sino que me refiero a que el tipo de trabajo demanda ambientes laborales que sean adecuados, demanda esto de la remuneración y demanda, ¿y de qué manera lo voy a lograr? ¿Y de qué manera lo voy a lograr esto? Y bueno, lo voy a lograr en cuanto yo logre conectar la creación de valor. Les hago una pregunta a cualquiera, por supuesto, el que tenga el micrófono abierto y entienda o quiera involucrarse con esto. Cuando decimos crear valor, que se acordó Sol del comienzo de la clase y hablamos, ese valor que creamos, ¿qué es exactamente? ¿Qué es lo que estamos haciendo al decir creo valor con el diseño? Es ofrecer un servicio que se diferencie de la media. En mi caso, yo me dedico a hacer sublimación y productos personalizados. Y es un campo en el que hay muchísima competencia, que va desde personas que han estudiado diseño a personas que se compran una máquina y se descargan las imágenes y personalizan cosas, digamos, como un abanico muy grande. Entonces, si yo no doy valor a mi trabajo, tengo que cobrar muy barato. Y me implica muchísimo más trabajo. Entonces creo que en mi caso, dar valor es ofrecer algo diferente a lo que ofrecen tantos otros sublimadores de la zona. Entiendo. En el caso de lo que mencionás, lo que llamás valor es lo que vos volcás sobre tu propio producto que vos haces. Ahora pensemos lo siguiente. ¿De qué manera creamos valor cuando diseñamos para otro cliente que no es el producto? Está muy bien, igual nos estamos moviendo en un territorio un poco confuso entre valor y precio, pero no importa, está bien la idea, porque son cosas relacionadas. ¿De qué manera podemos decir que creamos valor cuando hablamos de un cliente, de un trabajo de diseño para otro cliente? Vamos a pensar una empresa, una organización no gubernamental, la parroquia del barrio. Me parece que sería cuando conseguimos que a través de nuestro trabajo nuestro cliente consiga algo que él quiere. Por ejemplo, para una empresa
si le diseñamos el packaging y su objetivo con el nuevo diseño de packaging era aumentar las ventas, si a través de nuestro diseño logramos que la empresa aumente las ventas, le estaríamos generando un valor. Muy Sí, bien, también, Sí. inclusive, o sea, descubrir, o sea, que el diseñador pueda ofrecerle a la empresa o al cliente, al que sea, como incorporarle estos factores que él no sabía que necesitaba y que descubre que les pueden servir para su propósito. Qué buena frase, no sabía que lo necesitaba, muy bueno. Y qué bien, Mateo, el valor agregado que produce un efecto económico. Hay más demanda, ¿estoy interpretando bien lo que decís, Mateo? Hay más demanda porque el producto es más lindo, es más atractivo, comunica mejor sus atributos y entonces estoy creando valor, estoy haciendo, digamos, vamos a decir vamos a hacer una transgresión, la magia del diseño, digamos, la conversión de algo más rústico, más en algo mejor, con un costo que debe ser económicamente viable y recuperable vía la venta, en el caso del ejemplo que da Mateo, ¿sí? Y Pedro agrega algo que me parece muy interesante, muy inteligente, que es decir, no sabía que lo necesitaba. ¿Cómo hago para vender algo a alguien que no sabe que lo necesita? ¿Qué es lo que hago? Investigar. Eso que menciona Pedro, de hecho, es algo que nos decían mucho en gestión de proyectos, que es que quizá el cliente te viene con una petición, una necesidad, y que si uno, como diseñador, digamos que interviene en lo que quiere el cliente y averigua bien y lo entiende bien y se toma el tiempo de entenderlo bien y ahondar en el problema, al final quizá la solución es otra que no es con la que el cliente había venido en primer lugar, o no era lo que creía que necesitaba. Bien, Constanza, es decir que también como yo me involucro en el proyecto, pero ¿es solo estudiar y involucrarme o qué más tengo que hacer ahí? Está muy bueno lo que decís. Alguien más estaba haciendo un comentario. Yo, profe, de investigar también. A mí me pasó que, bueno, yo también hago estampados y sublimaciones y que viene una empresa de seguridad a pedirme un presupuesto de chombas, por ejemplo, y yo investigué esta empresa y vi la realidad que ellos no necesitaban chomba en realidad. Para mí necesitaba más remeras por el tema del calor, porque los empleados trabajan bajo el sol y la chomba da mucho calor. Entonces yo le ofrecí las remeras y le indiqué que por el tema del verano, para que los empleados no sufran tanto el calor, y por ejemplo el cliente o sea, me reagradeció el detalle de ese tipo, sí, claro, no me di cuenta, es verdad, nos sirve mejor el tema de las remeras, por ejemplo, ¿no? Eso para mí un ejemplo que se puede poner en algún otro caso. Sí, totalmente, totalmente. Y además creo que estás usando bien el concepto de investigar, de informarte, es decir, no hiciste solo lo que te dijeron, sino... Y eso tiene un valor, digamos. Y tomando el concepto de esto que decía Mateo, que creo que aplica muy bien para lo que decís vos también, diferente porque no van a vender más, lo que van a hacer es mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, lo cual está muy bien. Fruto de un trabajo de investigación, de acercarme, de involucrarme, de interesarme, ¿sí? Y de una actitud que nos debe acompañar en todo, que lo veíamos al principio, ¿sí? ¿Cuántos emprendedores que empezamos a tener acá en la carrera? Bueno, ya están en el último tramo. Por eso les decía que en la actividad ya vimos que todos trabajan, que busquen a alguien con más trayectoria, así no se entrevistan entre ellos mismos. Todos trabajan. O la mayoría. Sí. Bueno, sí, después vemos la actividad en el foro de presentación, es cierto, la mayoría están, y muchos involucrados con diseño, la mayoría. Bien, volvemos a la presentación, veo que vamos bien, estoy contento, a veces cuesta un poquito más. Tenemos una guía de buenas prácticas de diseño para ayudarnos a repasar algunas cuestiones, ¿sí? El diseño es un valor que no podemos eludir si queremos que nuestra empresa crezca y nuestro producto y servicio
sintonicen con la demanda y las expectativas de nuestros clientes. El diseño propone herramientas que nos permiten hacer visible nuestra empresa en el mercado, lo cual beneficia la rentabilidad y fortalece la imagen que percibe el público. Adecuadamente gestionando puede ayudarnos a alcanzar las metas que nos propongamos. Esta pequeña anécdota que contá Mayra, que seguramente le deben haber, digamos, servido el producto que vos hiciste a la empresa, etcétera, y las diferentes cosas que le van pasando, porque también están todos los que no hablan, es como un problema de la virtualidad, hablan poquito, es más difícil, no los vemos. Yo ni siquiera lo puedo ver en toda la pantalla porque por ahí estoy compartiendo con la presentación, pero que sabemos que están pensando, que están, digamos, maquinando mientras vamos charlando. Es la idea de construir argumentaciones que también les sirvan para potenciar esto, escuchando experiencias de otros, a través de las entrevistas del trabajo práctico, viendo la experiencia de estos autores, que son autores muy prácticos. Lo que estamos viendo ahora es un manual hecho por el propio Estado, creo que era del INTI, de uno de estos organismos públicos, ¿sí?, que se ocupa de recoger información y de armar un manual para servir de guía a los diseñadores y justamente potenciar todo este proceso, todo este universo en el que intervenimos. Me voy a ir a buscar un poquito más de agua y vengo, así paro un minuto de hablar y bueno, y hagan sus reflexiones al respecto. Pero lo que estaba tratando de decir es, de acá tienen material para argumentar, de acá se van llevando cosas concretas, prácticas, para el día de mañana salir a vender diseño, entre comillas, y decir, che, esto te mejora, digo, le dejo de vuelta en pantalla lo que decíamos del coso. Vos querés que tu empresa crezca, que tus productos sintonicen con la demanda. El diseño te da estas herramientas. Digo, acá les dejo para que vayan anotando. Le vamos a dar igual toda esta presentación y los contenidos están en los textos. Pero vamos poniéndonos en sintonía con esto y tomando algunas cuestiones, que me pone contento que en materia como gestión de proyectos u otras, o hasta historia, otras que vimos, fuimos juntando información, fuimos construyendo y estamos aplicando cosas en el Voy a aprovechar y me voy a cambiar de lugar, yo también. Estoy escuchando cortado. Bueno, se grabaron este concepto, digamos, en relación al valor. Tenemos que ir ejercitándonos. Es importante comunicar dependiendo de los destinatarios del mensaje que necesito dar. Es posible que el producto desarrollado lleve asociada información de diferente tipo.
distribuidores, vendedores, servicio técnico, organismos de control, clientes, consumidores y usuarios, necesitarán y demandarán diferentes mensajes y soportes adecuados. Es decir, vamos volviendo siempre a esta idea, digamos, de diseñar el mensaje, de pensar el mensaje en función de destinatario. Como decía la compañera, yo investigo, busco, pienso, y luego voy con esto, digamos, más que era un ejemplo de la remera, pero no aplica siempre. Un producto o servicio bien diseñado nos beneficiará tanto a nosotros como productores, como a quien lo utiliza y al entorno. Si incorporamos el pensamiento de diseño a nuestra cultura empresarial, podremos lograr una mejora en nuestro desempeño como unidad productiva, además de poder influir positivamente en la calidad de vida de la comunidad y en los niveles de reconocimiento por parte del público y de los competidores. El diseño actúa de diferentes maneras. Ayuda a que la dirección de la empresa incorpore la cultura del diseño en su visión, con un peso de la innovación fuerte y enfoque hacia las necesidades de los usuarios. Tome una dimensión integral a través de la gestión del proceso de diseño, contemplando aspectos ligados al desarrollo de productos y la comunicación de los mismos, como así también a la imagen de la empresa. A veces saco un poquito de esto así, veo a alguno, pongan alguna cámara que no veo a nadie, acá estoy solo acá hablando, a veces nos va a pasar con todo este lenguaje, con todo este discurso sobre el diseño, sí que del otro lado nos vamos a encontrar a alguien que nos diga, y bueno, sí, pero yo no, mi empresa es chica, yo no esto, lo otro, yo toda la vida lo hice así. ¿Les empieza a pasar algo de eso? Como que el cliente no valora, digamos, no le parece suficiente, no le parece importante, le parece que bueno, que está bien. Bien, Pedro, qué bueno, por suerte no, dicen. ¿Alguien más? Sí, profe, yo creo que por ahí mucha gente se piensa que te pide algún trabajo y es como algo simple, cuando en realidad es algo más complejo. No es algo tan fácil tampoco de hacer. Sea un logo, sea un cartel, sea lo que sea, mucha gente le baja el precio porque piensa que es un diseñito y ya está. ¿Alguien más? ¿Cómo lo ven este debate, esta cuestión? ¿Con qué se están encontrando en los inicios de su vida profesional? ¿Es fácil vender diseño? ¿Es difícil? Yo no tengo ningún emprendimiento como tal, pero en lo que veo que clientes hay, el tema es el hecho del valor. Hay muchos emprendimientos que tienen o estudiantes de diseño o que ya están recibidos, y hay otros emprendimientos que no tienen diseñadores, que solamente tienen las máquinas, no sé, para hacer las sublimaciones, etcétera. Y se nota muchísimo la diferencia. Entonces, claro, vos ofreces un buen diseño con un título avalado y lo cobrás como tal, y tenés la otra parte que dice, no, pero yo conozco a alguien que lo hace más barato. Por eso mismo lo hace más barato, considero yo, y es lo que yo veo. No tengo emprendimiento, pero es lo que veo. Se entiende perfecto. Es decir, que tenés, digamos, un tema del otro lado, del lado de los clientes, que es lo que yo estaba preguntando. Acá uno de los compañeros que también decía, no me pasa, pero a la vez es difícil conseguir más clientes, sí, o ni siquiera con otra persona que cobre más barato, Perdón, ahí se cortó, que decía Sí. que ahora con el tema de que la inteligencia artificial es una herramienta y una opción que está en todos lados, todo el mundo puede diseñar sus cosas, y capaz alguien que no le toma tanto valor a cómo lo comunica prefiere optar por esa opción, que es con 2 clics ya consigues. ¿Qué tema que tocaste, El Pedro? tema ¿Qué? es ahí, por ejemplo, ahora me mandaron un diseñazo hecho por inteligencia artificial.
y yo lo tengo que hacer en DTF. Imposible, imposible porque está lleno de píxeles. Es un tema porque sí, yo hice el diseño, sí, pero yo cómo lo mejoro para que vos te quede una remera decente. Te tengo que cobrar el rediseño o te doy una remera. Sí, con una estampilla de 5 por 5 centímetros, que es lo que mide lo que hizo la IA. Claro, y queda feo. ¿Qué tema que tocaste, Pedro? La inteligencia artificial y el diseño. Vamos a tener que hacer por lo menos 3 clases para hablar del tema ese. Es un tema muy delicado y profundo del cambio que está ocurriendo. Pero ante todos estos cambios y cuestiones no nos tenemos que asustar ni preocupar. Tenemos que pensar. Yo justamente cuando hice esta pequeña pausa, que bajé digamos, la pantalla, que estábamos con esto, pensaba justamente en el valor del diseño. No hay ninguna duda que si hay una máquina que puede diseñar, entre comillas, en realidad no diseña la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace? Cumple órdenes de lo que nosotros le damos también. Sí, con un montón de información que anda dando vuelta, la mete en la licuadora y arma algo, digamos, nuevo, pero que en realidad es el rejunte de todo lo anterior. El cerebro humano, hay algo relacionado con eso, de cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros no empezamos de cero. Pero bueno, sería un debate filosófico y profundo lo que la IA produce y lo que el cerebro produce, la diferencia entre el humano y la máquina, digamos. Pero la realidad, lo concreto es que se viene eso. Nuestra guerra, nuestras batallas, porque va a ser más de una, va a ser justamente la defensa de ese valor. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y cuál va a ser nuestro principal argumento para defender el valor de lo que hacemos? Esta cultura del diseño, como dice la presentación, que incorpore la cultura del diseño, la innovación, con un enfoque hacia la necesidad de los usuarios. ¿Cuál va a ser el argumento? ¿Cuál es el principal argumento? Creo que el principal argumento sería que un diseñador humano frente a una inteligencia artificial, más allá de todos los estudios y la experiencia y la cultura visual, que también justamente razona y es capaz de recibir la información de su cliente, del rubro, y a partir de esos elementos, combinado con crear un trabajo que esté sujeto o sea personalizado para ese cliente específico en ese contexto específico. Si el cliente se lo pide a una inteligencia artificial, el trabajo que le pide también se lo puede llegar a generar a otro cliente que capaz no tiene nada que ver, pero te genera lo mismo porque está basada en está formada por la misma base de datos. Algo Exacto, sí. que nos mencionaba Javier Basile, que puede estar relacionado con eso en Diseño 4, es que la inteligencia artificial, algo que no tiene y que el diseñador humano o lo humano en general debería tener, es bueno, la capacidad de leer contextos y la empatía, porque si no se puede poner en el lugar del otro, o sea, del usuario, no se puede entender del todo. Entonces es como que eso también va ligado a que tampoco tiene la capacidad de la poesía y de la retórica, que es algo que supone que el diseñador debería tener y la inteligencia artificial no. Sin ánimo de meternos en este debate, pero es un debate del que no podemos esquivar, el de la IA, mi pregunta apunta, vamos a hacer un ejercicio mental para no perdernos en el laberinto de la IA. ¿Cuál es mi principal argumento de venta del diseño a un cliente? Ya lo dijeron, pero veo que les cuesta tenerlo. A veces uno sabe las cosas, pero las tiene que organizar en la cabeza para estar convencido.
vuelvo con la pregunta. ¿Cuál es mi principal argumento? Dijeron unas cuantas cosas, se engancharon con lo de la IA y me parece bárbaro. Vamos a volver sobre este tema, no va a ser en esta clase. Insisto con el argumento. ¿Qué es lo más importante que yo puedo hacer? Piensen en todo lo que venimos hablando y ahí van a encontrar la respuesta. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por un cliente? Lo mejor que puedo hacer por él, por ella. Cuando hablamos de valor hace un ratito. Yo creo que puede ser encontrar el problema, en este caso el problema de diseño que tiene el cliente y buscar la manera de resolverlo basándose también en los conocimientos que uno tiene a través de los años de experiencia. ¿Qué tiene que pasar con ese cliente después de mi intervención? Yo creo que lo idóneo sería como poder relacionar coherentemente todos los factores que son propios del cliente, de la marca o de la empresa, y poder, digamos, justamente poner en valor eso. Yo más por un lado de lo que hablamos en la clase pasada, esto de que el diseño es una disciplina integral y no quedarse solamente con cómo yo individuo puedo crear algo que genere valor propio como producto, sino el valor en el diseñador como esta especie de pegamento entre diferentes factores de una empresa. Está muy bueno lo que decís, Pedro. Vamos a pensar lo siguiente y tratar de achicarlo, de hacer un argumento que sea un caballito de batalla nuestro. Yo puedo decirle a alguien, yo no te puedo garantizar que esto vaya a pasar, pero creo que si hacemos bien, vas a vender más, te va a funcionar mejor, va a valer más lo que haces. Lo del otro me refiero, la construcción de valor del otro, que lo habíamos dicho hace un ratito. Y en definitiva vas a facturar más, te va a ir mejor, porque estamos construyendo este valor, estamos haciendo más atractivo, más interesante. Yo tengo una gráfica, digamos, y empresa de cartelería, y a veces me llegan muchos trabajos con diseño que ya están hechos. En algunas otras cosas intervenimos nosotros, la mayoría no. Pero veo la diferencia, el resultado que tiene el cliente, que tiene un proceso, una intervención de diseño más ambiciosa, versus aquellos que se quedan con algo más, digamos, potencian la inversión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con los mismos recursos que voy a hacer el mismo cartel, con un proceso de diseño más elaborado, con más investigación, con más cuidado, con más uniformidad, con un lenguaje amigable, con una unificación de todos esos lenguajes y colores y marcas y etcétera, y en general se ve el resultado. Lo que pasa es que en el mundo del diseño y en el mundo de la comunicación es muy difícil medir qué es lo que dio resultado. No puedo decir el supermercado vende más porque la marca es mejor. Vende más por una cantidad de factores, por un conjunto de cosas, entre los cuales también está la marca. Eso cuando nos movemos dentro de una escala chiquita. Cuando pasamos a marcas grandes, a marcas globales, sí entramos en un territorio donde podemos medir los cambios de imagen, podemos ver lo que pasa con el posicionamiento de marca y con cómo empujan, cómo traccionan las ventas, cómo empujan, a través de la creación de valor, empujan la cantidad de transacciones. ¿Se entiende lo que digo o me estoy yendo por una nube? Sí, se entiende. Un diseñador no es un artista, ni un inventor, ni un ingeniero. Es un profesional versátil con una formación técnica y una perspectiva creativa para la resolución de problemas. Cuando decimos esto no queremos decir que alguien que se dedica al diseño no puede ser artista. Puede ser artista. Lo que estamos diciendo es que el trabajo de diseño es otra cosa.
Su campo de acción es muy amplio y su perfil idóneo para el trabajo multidisciplinario. Es capaz de interpretar tanto los deseos y necesidades del usuario como lo que el fabricante es capaz de producir y vender. Los servicios de diseño pueden ser dentro de la empresa, puede ser una vinculación externa o puede haber un área interna más los servicios externos, es decir, que puede haber diseñadores adentro de la empresa o proveedores externos. En general me parece que nos movemos en un mundo donde la mayoría es externo, porque las empresas del Alto Valle y de los lugares donde andamos suelen ser chicas, digamos, suelen ser pymes, entonces no necesitan tener a alguien adentro. Y algunos conceptos de cómo pagan, son presupuestos por proyecto, lo más común acá, royalty, porcentaje del costo de fabricación del proyecto, abonos mensuales, o un salario, etcétera. Bien, bueno, hasta acá lo de hoy, una, digamos, mirada general de la cuestión del diseño, alguna charla sobre la cuestión del valor, algún poco de abordaje de esto que es la IA, vamos a llamar problema de la IA, bueno, después vamos a volver sobre eso, me parece interesante. Y les dejo un poco como conclusión, como una cuestión para pensar. Si creemos que la IA es un problema, y lo vamos a pensar un poquito para ir cerrando la clase, es interesante pensar que es un desafío, entonces tenemos que hacer todavía más esfuerzo si vamos a competir con la máquina para pensar los argumentos con los que vamos a defender nuestra intervención, cuáles van a ser, que somos humanos, que, no sé, lo iremos viendo. Pero en principio me parece que el desafío general del diseño y de la gestión profesional del diseño se le agrega un nuevo desafío que es la existencia de esta herramienta que es una amenaza, entre comillas, que es un competidor, que es una posibilidad que se coma una parte de lo que el diseñador hacía. Bueno, lo iremos pensando, iremos viendo, iremos construyendo mejores argumentos, trabajaremos para eso, es gestión profesional del diseño. Es decir, yo siempre digo que una parte de la materia es el profesor hablando y ustedes hablando en el examen, y otra parte es el debate abierto a donde expresamos nuestras opiniones y donde construimos otra cosa nueva, digamos que no es el texto que ya conocíamos del autor. Bueno, bien, hasta acá esta presentación. No sé, Anita, si querías hacer algún comentario. Vi que le hiciste toda la presentación del trabajo práctico. No, básicamente que por ahí pueden detectar un poco de lo que fueron conversando y reforzando un poco más ya con el PowerPoint, pero también con el material que está publicado, esos conceptos aparecen explicados y les van a servir para hacer esa última parte, que es sacar conclusiones y poder incorporar algún concepto, alguna idea de las que comentó Gustavo, en la reflexión sobre ese caso que ustedes van a analizar. Eso es muy breve. Lo complejo es encontrar a quién entrevistar y transcribirla, no hacer esa breve reflexión, ¿sí? Eso es más simple. Lo otro que quería aclarar, que no lo aclaré, traten de no hacer a los mismos y que sean, no hacer de a uno, hacerlos de a tres, ¿sí? En grupos, ¿sí? De 2 o 3, dice. Pero no hagan trabajos individuales porque se hacen mucha cantidad y después es interesante por ahí escuchar las experiencias y compartirlas, pero son un montón, es un poco injusto no escuchar todo. Y si son individuales nos lleva mucho tiempo. Y lo otro es esto, por ahí no sucede que muchas veces entrevistan a la misma persona, así, no hace falta que se lo comuniquen, pero si uno contacta a una persona y dice, ya le voy a Paula Baroni, estoy haciéndola, ya sabes que repetir, digamos, la experiencia con el mismo diseñador o trabajador del diseño, no, por lo menos acá no nos suma, no nos aporta algo nuevo porque va a ir por el mismo lado, ¿sí? Más allá de... Así que traten de buscar distintos, que pueden ser de otros lugares, ¿no? Nada más. No sé si querían agregar algo más, alguna consulta. Yo ya les dejé habilitada la actividad, ¿sí? Yo una cosita nomás, perdón, para cerrar. No puedo entrar ahora en el campus, pero los PowerPoint de la clase pasada y esta están subidas como material. Lo que presentó el profe recién. Ahora lo habilitamos, debe estar ahí, capaz que está oculto. No, Sí, profe, no, yo ya lo... Ah, buenísimo, buenísimo.
¿Está entonces? Están donde dice clase 1. Ahí están los Bien. dos. Bien. Bueno, perfecto. Entonces tienen para ir buscándolo, sondeando lo del trabajo práctico y nos vemos el miércoles que viene. No, muchas gracias. No, profe, gracias. Nos Chao. vemos. Nos vemos. Gracias.